necesitaba para poder llegar a más gente, ¿no? O sea, para poder llegar a la otra orilla, al lector. Y sí, fue una experiencia mía de cuando yo estuve en el hospital, porque cambió, yo creo que impregnó mi mirada de tal forma que todo lo veo ya con esa clave, ¿no? De vida, de supervivencia, de valorar lo que tienes, pero desde lo más pequeñito. Y al final pues es ese ideal que tienes de felicidad, algo que también le he dado en este personaje, a Sofía. En las dos novelas hablas toda del amor, Juan. Hay formas de amor muy diferentes. En la tuya es ese amor principal entre Antonio y Vera. ¿Te apetecía escribir sobre el amor que no tocas, sobre esa forma, ese permiso que uno se da o no, de equivocarse bien y decir voy a probar, ¿no? Y claro. lo que pasa es que tiene que pasar. Yo es que creo que muchas veces el amor es una intuición y al final también empieza la novela así, ¿no? Brota de golpe, no sabes muy bien exactamente qué sucede, a lo mejor es después de una mirada, de una sonrisa a tiempo, y a partir de ahí comienzas a enamorarte de una persona. Pero yo creo que tiene que ver con la voluntad, casi todo en la vida es voluntad, y también el amor tiene mucho que ver con eso. Lo que yo pretendía contar, fundamentalmente, era, en principio, al final, a medida que ya te vas metiendo en la historia, porque surgen muchas más cosas, pero en un principio quería contar una historia de amor entre dos personas muy distintas en todo, ideológicamente, por biografía, por estatus, por la ciudad donde están y de donde es cada uno Mercedes. Y esto era la primera idea. A partir de ahí, claro, yo por lo menos, según escribo, que eso es, según voy escribiendo va creciendo todo, pues van surgiendo más cosas y se van enriqueciendo. Pero un poco la idea original era hablar de eso, de amor entre personas que son muy distintas. ¿Y por qué por qué te enamoras de alguien? Ella, Vera, siendo una persona de un estatus privilegiado y todo su entorno siempre ha sido igual, pues hay gente que le advierte, amigas que le advierten, oye, este tipo que llega ahora va a ir por el dinero, ¿no? Y entonces a ella le encanta que no tenga dinero y lo hizo en algún momento, intento para explicar lo que verdaderamente te puede llamar la atención de una persona, ¿no? Ella dice que le encanta a Antonio porque es el único hombre que está seguro de sí mismo sin tener dinero, algo que ella no está acostumbrada, porque la seguridad de determinados hombres que siempre han estado con ella, pues tienen que ver con eso, ¿no? con el estatus. Y a partir de ahí, pues decía que al final son intereses de ver a alguien que tiene lo que tú no tienes. En tu caso, Ángela, la historia entre Sofía y Daniel nace prácticamente en la oscuridad, ¿verdad? En el hospital. ¿Aquí cómo entiendes tú el amor? ¿Como refugio, como redención? ¿Qué es la idea que quieres transmitir? Pues mira, a mí me gustaba mucho esta relación que quería trasladar, que comienza a través del papel, porque son cartas que se usaban mucho en el siglo pasado para sostener a quienes estaban pues, entre rejas o huidos y demás. Entonces, claro, Sofía es una niña, desde la infancia lo que hace es que crece refugiándose en la imaginación, ¿no? Como decía, los ideales, en el ideal de felicidad, y luego pasa al ideal también del amor, y eso no encuentra, a medida que va perdiendo a otras personas, ¿no? A lo largo de su vida, pues busca esa resonancia, ¿no? De mirar hacia dentro de esa cueva que solamente devuelve, digamos que eco y más silencio, ya en una época que por sí tenía mucho silencio. Y lo que hace es que escribiendo, pues a Daniel pues, se van encontrando, pero a través de la palabra, algo que tiene mucho significado dentro de la novela, porque ella ya desde que es muy pequeñita, su padre, que es un bibliotecario y antiguo librero, lo que hace es que le llena la cabeza de fantasía, de historias, y eso es lo que la convierte pues, en una niña que tiene una poderosa herramienta, que es esta imaginación, este refugio, pero también un impulso que tiene una promesa, ¿no? Esa promesa del mañana que sale dentro de la novela. Hablabas antes de la forma de escribir, Juan. Tú dices que con el tiempo tú te sientas a escribir, tú tienes tu esquema, una idea en la cabeza y a partir de ahí va creciendo, ¿no? Con el tiempo vas avanzando. Esquema no tengo. ¿No tienes esquema? No, a mí va fluyendo la cosa. Los esquemas en general, la gente que me conoce bien sabe que me provocan cierta claustrofobia. Entonces, sí hay una idea. Hay una idea, claro, evidentemente tienes que saber un poco dónde vas o lo que quieres contar. Pero luego
yo cuando escribo necesito tener sensaciones. Y además sé que funcionan esas sensaciones cuando son las que al final va a tener el lector leyendo lo que yo escribo. Más o menos sé dónde voy, pero yo mismo me voy sorprendiendo. Mato gente inesperada. Pero decía porque quería hablar de los personajes secundarios, ¿no? Tú tienes algunos muy potentes, Diego, Alba o Gaby. Parecen como vías pues son formas de contar lo que ve la calle, quizá. ¿Los has utilizado así? Sí, al final, evidentemente, si yo quiero hablar de amor entre hermanos, pues el protagonista tiene que tener un hermano. Y es verdad que, por ejemplo, en el caso de Diego, que es el hermano de Antonio, que es 10 años menor que él, le tengo especialmente mucho cariño, porque está, digamos, un poco siguiendo el camino de su hermano y al final pues no termina la cosa de salir bien, sin tampoco desvelar nada, pero bueno, hay un momento donde el marqués del que se separa Vera pues no se lo toma demasiado bien y bueno, pues a partir de ahí con una cierta confusión sobre al final del vídeo mira, está para intervenir en el cuento, se tiene que contener. No se le va a nada. Pero sí, al final construyo personajes que creo conocer, que le pasan cosas que yo he vivido próximas o que tengo referencias muy próximas de lo que escribo. Tanto en los personajes, lo que les pasa, lo que a mí me interesa contar en los personajes, que es casi siempre lo que no se ve. Y luego también los coloco en entornos que más o menos me son próximos. En este caso pues es Madrid y Sevilla, que son dos ciudades que conozco muy bien, determinados barrios de Madrid o de Sevilla que también conozco muy bien, fundamentalmente porque me resulta mucho más fácil. Si tuviera que hacer una novela, no sé, de Alba, claro, tú has elegido además un escenario de Sevilla que es el barrio del Arenal, concretamente, ¿verdad? Que tiene tanta luz como sofoco, quizá, lo que le provoca a Vera, ¿no? ¿Esto por qué? ¿Es porque era un lugar conocido para ti? Me encanta el Arenal, todavía Sevilla casi no salgo del Arenal centro y bueno, me parece que Sevilla es una ciudad que es pura pasión y a mí por eso me atrae. Y a la misma vez, que creo que es un escenario bueno para contar pasión, para contar deseo, para contar algo, personajes que están muy vivos, me parece que Sevilla es un entorno fabuloso. Y luego a la misma vez, también Sevilla tiene una personalidad, algo bueno, increíble, pero también hay algo en la alta sociedad sevillana que yo creo que es un punto diferente a la alta sociedad de cualquier otro lugar. Y creo que hay algo también claustrofóbico en ese sitio que impide el movimiento a las personas que pretenden cambiar o salirse un poco de ese carril. Y eso también lo tiene Sevilla. Aparte de tener personajes que pueden ser, para mí divertidos de escribir, que son personajes que tienen cierto gorro, cierta cara, y en Sevilla son perfectamente reconocibles y se puede identificar muy bien. En tu caso, Ángela, dices la Galicia de posguerra, entiendo que por una cuestión vital, ¿no? Es tu lugar de origen, allí vives, allí tienes toda tu vida y es donde nace también esta historia, con toda su grume, con todo lo que tiene Galicia, ¿verdad? Con esa morriña también. Efectivamente, pero bueno, yo ya llevo unos años viviendo aquí, unos cuantos, pero sí es verdad que claro, estoy unida a mi tierra, porque al final mis emociones han crecido conmigo allí. Y eso también me ayuda a vehicular todo lo que yo quiero transmitir a través de la novela. Me lo llevo también porque, claro, como mezclo la intriga, el suspense con las emociones, necesito que sea un entorno, una atmósfera, en este sentido, pues casi diría que envolvente, como es la que me proporciona a mí Galicia, en este caso Santiago. Yo nací en Santiago y claro, eso está marcado también por la historia del camino, el Camino de Santiago. Y el tiempo que pasa Sofía en el hospital es el Hospital Real de Santiago, que hoy es el Parador. Pero en aquel momento, o sea, lo levantaron en el siglo XVI, ¿no? Los reyes católicos para tener poder en Santiago, ¿por qué no? Pero también para poder acoger a los pobres peregrinos que llegaban. Entonces yo dentro de Galicia, pues el foco tanto en Santiago como también en la Costa de la Muerte, que es donde el camino realmente terminaba. Es
es además ese escenario y el tiempo que eliges, esa época de posguerra, tiene también como una especie de, bueno, deja una impronta tremenda, brutal. ¿Por qué elegiste esa época? Pues mira, elegí esa época porque yo lo que quería contraponer, por decirlo de alguna forma, era las ganas de vida que se tienen, sobre todo estando en el hospital, ¿no? Esos lugares en los que unos llegan, otros se van, y yo siempre digo que todos ahí dentro esperan. Y había que contraponerlo en un tiempo en el que no se valoraba la vida igual. Y me lo podía haber llevado tanto a la guerra, pero me pareció mucho más interesante la posguerra, justamente porque es como ese silencio denso, pesado, que cae sobre todos los personajes, ese silencio con el que crece Sofía, ese silencio que se mueve entre los abuelos, con su padre. Ella no sabe nunca lo que está pasando, lo que está sucediendo. La encierran cada noche, después de las 8 campanadas del reloj, después de rezarle a Nuestra Señora de las Angustias. No sabe por qué pasa todo eso, y me parecía que justamente en ese entorno de... Además, durante toda la novela es la noche de difuntos. Es siempre la noche de difuntos, pero en distintos años. Y es la forma de hablar pues de la posguerra civil, ¿no? Difuntos y ausentes. Pero bueno, hacia el final, en ese epílogo, que es el mañana volverá a llover, es esa invitación también a pensar en un mañana de lluvia, de caminos limpios. Bueno, estáis a punto de empezar el siguiente viaje, que es al que os lleva la promoción, ¿verdad? De la Gira en España, Gira